2025 vamos a seguir compartiendo todo lo que hacemos en este programa con la gente linda de Miravisión. Ellos son los especialistas en hacer que nuestro contenido a través del canal de YouTube llegue a más personas, que la comunidad siga creciendo, que ustedes nos comenten, que además ustedes puedan enviárselo a quien quieran y que los temas además les lleguen rapidito y como a ustedes les gusta. Vayan y conozcan a los chicos de Miravisión. Siendo honestos, llega a ustedes gracias a Rica, Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Policía, maté a alguien, maté sus sentimientos. Lo hice sin compasión y sin respeto, desperdiciando sus besos. Le dije que le amaba, pero no, solo amaba su cuerpo. Me declaro culpable para sentirlo menos incorrecto. Arrésteme, porque ya soy presa de su recuerdo. Máteme, porque esta batalla soy yo quien la pierdo. Y como ha dolido, porque no le olvido, porque ahora vivo sin su calor. Y como le pido que regrese, si merece un mejor amor. Amigos de Siendo Honestos, ¿vieron ustedes ese video inicial con el que estamos arrancando el programa de hoy? Yo no la conocía, pero estoy muy feliz de que haya venido al programa. Es Angelique, una talentosísima dominicana de salseo que nos ha honrado con su presencia en el programa, a la que yo le doy la bienvenida y me encanta además que enero arranque así, con talento nuevo, con sangre nueva, con ideas nuevas y música nueva. Angelique, bienvenida. Gracias, Katherine. Para mí es más que un honor estar aquí con una mujer de tanta valía, talento. De verdad que para mí es un honor con esa trayectoria tan impecable que tú tienes. Oye, qué linda. Soy tu fan. Y para mí de verdad fue un regalo de Dios. Muchas gracias. No, el regalo es nuestro. Y gracias por ese cariño, por de una manera u otra haber conectado. Eso yo pienso que ya es un mensaje. Le cuento el chisme a la audiencia. Estoy yo un día en mi casa revisando correos, internet, tal por aquí, por allá, las redes, y me llega este video que yo no sé cómo. Y yo digo, ¿y esta muchacha? ¿De dónde es que es ella? Cuando yo veo, yo digo, pero esto es un talento maravilloso. Angelique, cuéntanos un poco de tu historia. He visto que estás con tu guitarra haciendo música desde hace años. Sí. Me has dicho ahora antes de empezar el programa que tienes 21 años, o sea que por lo menos, si yo no calculo mal, tienes como 13 años haciendo música. Como a los 8 años empezaste, ¿cierto? Sí, así mismo es. ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, realmente yo recuerdo cuando tenía como 3 años que mi mamá cumplía años y yo tomé un hilo de nylon que se extendía y mi hermanita y yo fuimos a cantarle cumpleaños feliz. Y yo me puse el hilo en la boca y empecé, cumpleaños. Ajá. Entonces, ella cumple en diciembre y le dije, mami, feliz cumpleaños, cómpreme una guitarra de Niño Jesús. Y así fue como todo empezó, me la compraron y empecé a ir a Bellas Artes a tomar clases de guitarra, también sola, pero sí siempre mi refugio siempre ha sido la música y la guitarra. Entonces ya luego, a eso de los 11, 12 años, empiezo, como mi familia es muy creyente y eso de la iglesia católica, íbamos a la iglesia, una se va relacionando con los muchachitos, las muchachitas y así. Y ahí entonces fue cuando me miran, que saben que tengo una guitarra, me se ven al coro a tocar la guitarra. Ok. Entonces yo, mientras iba tocando y así, iba cantando y me dijeron, oye, pero tú cantas bien. Y que lo hacía excelente, que me pusiera también a cantar. Entonces empecé a hacer ambas cosas, a tocar y a cantar. Increíble. Sí. Luego fui al concurso en Color Visión del show del mediodía, Ajá. Pequeños Grandes Talentos, con 15 años. Participé y realmente fue una experiencia muy grata, tú sabes. Realmente la inmadurez, una niña, no... Claro, 15 añitos, una bebé.
Sí, pero ahí fue donde realmente aprendí cuál era la clave y era que había que estudiar el canto, porque nunca lo había estudiado. Ok. Entonces ahí empecé a tomar clases en Bellas Artes de canto, cursos online, toda la pandemia yo me la pasé tomando clases de canto y ahí fui mejorando y cada vez mejorando. Entonces luego de esto empiezo en mi centro educativo, en el Liceo Científico, empiezo a relacionarme con otros compañeritos que también tocaban tambora, güira, cantaban y así. Decido entonces reunirlos a todos y hacer un grupo que se llamaba We Are More Than Music. Ok. Sí, pero realmente solamente tocamos una vez, el Día de la Madre. Sí. Ok. Pero luego de eso éramos solamente 3 personas, miembros activos, y ahí entonces donde decidimos formar el grupo Entrelazados. Ya con ese grupo duré 2 años tocando en bares de la provincia, en actividades, festivales y así sucesivamente. Ok. Entonces tú me dices que estás estudiando Derecho también, Sí, pero vas a mantenerte haciendo tu música como solista. realmente así es. O sea, yo quiero, como que siento que en el país no hay una universidad que ofrezca una carrera tan enriquecedora en la música y por eso entonces, como soy buena en debate, argumentación, decidí entonces estudiar Derecho y realmente mi interés es más por el canto, la música Ok. y demás. Pero, o sea, obviamente lo haremos ambas y hay que hacerlas ambas, pero el objetivo realmente nunca ha sido el derecho. Bueno, pero no te preocupes porque además te voy a decir algo. Los abogados, nuestros amigos togados, a ellos no les gusta, tú sabes que a los abogados no les gusta que tú le digas abogado. Sí. ¿Pero por qué? Entonces me dice, ¿a ti te gustaría que yo te diga periodista? Y yo, sí, no tengo problema, pero a los abogados no les gusta que uno le diga abogado. A fin de cuentas, el estudio de la abogacía, del derecho, funciona para muchísimas cosas. Y en el caso de la música va a ser quizás también interesante para ti, para que no te metan gato por liebre. Claro. Ah, porque esa es una de las dificultades con las que se encuentran muchos músicos, que en el proyecto, cuando están arrancando, pues entonces le ponen un contrato por aquí, le ponen un contrato por allá, y el que no sabe, pues entonces cae en gancho, Sí, por decirlo de realmente. alguna manera. Ahora mismo tú tienes un productor. Sí, o sea, tengo un productor, pero obviamente, o sea, yo le pago por el servicio. Ok, ¿sabes? ok. Se llama De la Cruz. De la Cruz, yo lo vi. Yo ya me aprendí tu canción. Es verdad. Sí, la de Policía mate a alguien. Ey. Pónmela ahí. ¿Cómo es que es la cosa? Enséñame, porque yo no sé tocar guitarra Claro. y cantar menos. Pero Angelique, yo quiero que ustedes la escuchen con ese es tu tema, como decirlo de alguna manera, el single para salir, ¿cierto? Sí. Es como el tema promocional. Y yo quiero que la gente lo escuche, Angelique. Ok, Ayúdame un con eso, placer porque para además mí. para ti, esto de improvisar es cualquier cosa, lo haces siempre. Sí. Adelante. Gracias. Policía, maté a alguien, maté sus sentimientos. Lo hice sin compasión y sin respeto, desperdiciando sus besos. Le dije que le amaba, pero no, solo amaba su cuerpo. Me declaro culpable para sentirlo menos incorrecto. Arrésteme, porque ya soy presa de su recuerdo. Máteme, porque esta batalla soy yo quien la pierdo. Y como ha dolido, porque no le olvido, porque ahora vivo sin su calor. Y como le pido que regrese, si merece un mejor amor. Dios mío, qué temazo. Gracias. Qué linda canción.
canción, Angelique. Además la escribiste tú misma. Sí. ¿Y de dónde sale esa pluma, muchacha? Es un despecho muy grande el que tú tenías. ¡Ah, qué amargue! Cuéntame de dónde viene y cómo te sientas a escribir. ¿Cómo fue ese proceso? Ok, realmente... Ya se ríe porque Claro, parece que el tengo que despecho era bueno. No, tengo que reírme porque imagínate. No, realmente estaba viendo una serie de crímenes. Siempre me gustan las series de crímenes, Ok. así. Y se me ocurre la idea en ese momento. Obviamente estaba... O sea, yo le había roto el corazón a una persona. ¿Así? Sí, porque, o sea, la inmadurez, era... Ok. Eso amor adolescente, O básicamente. sea, tú escribiste en función de tu experiencia. Ajá. Porque sabes que los compositores siempre dicen que fue que se lo contaron. Siempre he dicho eso y aquí lo digo la verdad. Porque este programa se llama Siendo Honesto. Por Ángel. eso mismo. Entonces, ¿le rompiste el corazón a alguien? Sí. Estabas viendo series de crímenes. Y se me ocurrió la idea porque en la serie venía un chico que le dijo a un policía, yo maté a alguien, o sea, como que se declaró. Yo, pero ven acá, espérate. Entonces ahí fue donde dije que realmente romperle el corazón a una persona debería considerarse un delito. Claro. Y entonces que te arresten. Exacto. Pero no, a ti que te dejen cantar. Está bien, no importa. No, Ese delito lo vamos a perdonar. Vamos a irnos a una Gracias. pausa comercial. Angelique está con nosotros. Yo he querido traerla al programa Siendo Honestos, en una licencia que me estoy tomando absolutamente para que ustedes conozcan su talento, para que nosotros también podamos escuchar sus motivaciones, qué le preocupa y qué también la llena de esperanza. A nosotros nos da mucha esperanza además tenerte aquí. Gracias. Ya venimos. Agüita de coco que me sabe amar, que me entrega todo, todo y mucho más. Agüita de coco que me sabe a fluir, contigo construir una palmera para vivir. Que cuando haga calor tenga tu agüita de coco y besarte mucho poco a poco. Que desde nuestra palmera de las estrellas seamos el foco. Tu agüita de coco, contigo quiero vivir en un mundo de locos. Que nuestra palmera nos haga sentir. Agüita de coco. Además, bueno, el agüita de coco me la van a traer ahora. Me la va a traer ahora mismo. Vanessa, ayúdame con eso, porque ella estaba cantando esa canción y yo decía, es que yo quisiera estar como escuchando eso como en la playa por allá lejos. Y ya que estamos en esto, aquí está nuestra productora, no iba aquí esto, pero yo aprovecho y le digo a la gente del agua de Coco Rica que salud, con esa música me parece que quedaría increíble en la playa. ¿Esa canción la escribiste tú? Sí, también. Todas mis canciones las he escrito yo. Todas. Sí. Todas. Entonces, tú me dices que eso es en función de tus experiencias, la Sí. composición. Bueno, realmente depende. No siempre en base a mis experiencias, sino a lo que veo, a lo que escucho y así. Pero siento que es un don que Dios me ha regalado, porque conozco artistas que realmente no, o sea, cantan bellísimo, pero no tienen No el tiene don la capacidad de ponerse a escribir, Sí. a componer sus propias letras, a hacer su propia música. El instrumento te acompaña siempre. Esta guitarra, ¿tú la llevas para arriba y para abajo o la dejas en tu casa reservada a un momento especial o no? Cuéntame cómo funciona. Realmente, actualmente ya como cuando empecé como solista, me he estado centrando más en el canto que en la guitarra. Ok. Sí, en determinado momento de mis shows yo tomo la guitarra 1 o 2 veces máximo, pero sí, realmente, esta no es mía, es de una amiga que me la prestó porque se complicaba por el viaje y eso. Sí. ¿Tiene Pero- nombre tu guitarra? No le pongo tú no le pones nombres. nombre. Ok, no, porque hay gente que le pone nombre a la Sí. guitarra y después se hacen famosas y la venden. Yo te iba a decir que me dejara la tuya para cuando tú te hagas famosa, pues entonces yo subastarla y devolverte ese dinero para que tú sigas haciendo tu carrera. Esa buena podría esa. ser una opción. Oye, una cosa, Angelique, cuando
hay talentos jóvenes como tú. Yo quiero saber sobre el proceso que hay que transitar, porque parece mucho al principio de carpintería, de estos amigos con los que primero arranco, este productor al que al principio tengo que pagarle. ¿Cuál es el proceso que tú estás viviendo y hacia dónde te gustaría avanzar en las próximas semanas o en los próximos meses? Realmente el proceso es fuerte, sobre todo por ser tan joven. He tenido que poner a mi mamá de manager, tú sabes, porque te ven esa carita tierna, piensan que tú no tienes un pensamiento tan crítico. Ajá. Y realmente muchos dueños de negocios, bares, restaurantes, quieren como que, podría decirse, abusar del talento. Y ya tú estás ahí en medio de la presentación, estás cantando y te dicen como cuando termina, mira, te voy a pagar solamente la mitad de lo que acordamos porque no vino tanta gente. Pero, o sea, no es mi responsabilidad. Claro, claro. Entonces, me ha pasado eso mucho, que o ni siquiera me pagan o no me pagan la totalidad. Y ya lo que he hecho es manejarme por contratos. Claro. Sí, pero también como que donde más falta es en las oportunidades, porque te ven tan joven. Aparte, yo entiendo que también, aunque para muchas personas no sea así, que el ser mujer dificulta un poquito más las oportunidades. ¿Por qué? Entiendo porque el hombre, por lo general, en la música, estoy hablando en el ámbito de la música, sí. El hombre es más jocoso, siento que también las mujeres como que les gusta más ese chico que se ve bonito, que canta. Como que la música viene muy adherida también para el que no sabe de música, Ajá. con la apariencia física. Ok. Entonces por eso entiendo que para nosotras es un poquito más complejo. Claro, porque a ti te están viendo cosas que a los hombres normalmente no se les discute. Que si Exacto. tiene el cabello largo, que si tiene el cabello liso, que si no sé qué. Bueno, pero lo que le gusta la música y ya está. Eso Sí. es lo que tú te has encontrado también como un proceso difícil. Sí, que por ejemplo, o sea, no para ser poco humilde ni nada de eso, sino que puede ser que yo tenga más talento que otra persona, Sí. otro hombre, y lo contratan a él más frecuente y así, porque es hombre, tú sabes. Te ha pasado. Me ha pasado eso y siento también como que la falta de apoyo que hay entre los políticos y las instituciones, la educación sobre todo, que entiendo que es la base de todo lo que debemos mejorar en este país y en el mundo. Entonces, si hubiera más universidades con carreras chulísimas para músicos, que hubieran trabajos que paguen y así, bien pagados, Claro. o sea, sería muy diferente. Y yo sé que hay mucha gente que no se atreve por eso, porque es bien difícil, hay que sacrificar mucho, horas de sueño. O sea, cuando yo toco aquí en Santo Domingo, tengo que salir a las 2 o 3 de la mañana para Salcedo manejando. Esa autopista es bien peligrosa, tú sabes. Coger la Duarte, yo no me lo quiero ni Claro. imaginar a esa hora. Claro, con música, un carro lleno de instrumentos, o sea, es complejo, se sacrifica el sueño y también, qué sé yo, un cumpleaños de una familia o el propio. Claro. Es parte, pero lo que entiendo que es como más chocante el tema del dinero, tú sabes. Claro. Porque, por ejemplo, que en la casa queremos pintar, por ejemplo. Bueno, hay que dejar de pintar porque Angelic está grabando una canción, vamos a apoyarla con eso. ¿Eso ha sido así Sí, en tu eso casa? ha sido así. Se deja de hacer lo que sea para que yo siga adelante. Y eso me imagino que es lindísimo también, Claro ¿no? que sí. Pero nadie lo ve. Es la parte Sí. del inicio en la que la familia tiene que ahorrar cada chelito Sí. para poder grabar una pieza. Además, vimos un video en el que tu mamá por primera vez escuchó tu pieza en estudio. Sí. Y fue una belleza, ¿no? Me imagino que ahí después hubo grito, señora Alba, hubo un poco de todo. Pero ¿cómo te escuchaste tú? Cuando tú dijiste, espérate, esto así me escucho yo en mi casa. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando usted manda una nota de voz y se escucha y dice, yo sueno así. Uno no siempre sabe cómo realmente suena su voz. Y en este caso, cuando tú te pusiste tus auriculares y dijiste, es que así sueno y en estudio. ¿Qué te pareció?
Realmente fue impactante, porque yo dije, espérate, ese es mi bota limpia. Sí, de hecho se lo dije al productor ahí mismo. Y fue bello también que él entendió que era mi primera vez grabando así profesional. Y, o sea, no es lo mismo tú cantar con un micrófono que realmente no tiene, tú sabes, tanto alcance. La calidad. A cuando tú estás ahí con un micrófono de $2,000 y pico y te va a sacar hasta el mínimo gallo. Ay. Pero es increíble. A mí me encanta porque además Angelique tiene un sentido del humor interesantísimo. Ella dice que ella es sobrina de Juan Luis Guerra y novia de Vicente García. O algo así. Sí. Sin duda. ¿Ellos lo saben? Ellos no lo saben, pero sí. Pero sí. Yo cuando escuché, por ejemplo, esta canción, la última que acabas de interpretar, me acordé mucho del estilo. ¿Cómo se llama ese tipo de ritmos? Porque son ritmos muy caribeños. En el que incluso la guitarra como que se detiene, le das un par de golpecitos. Yo no sé nada de música, Angelique, pero como le dije a mi productora, pero yo te tengo un feeling. Yo no sé de música, pero yo te tengo un swing. Y lo que escucho en tu inspiración tiene que ver con eso, con música de nuestro Caribe, sí. Vicente García. Yo sé que Cani García además es mi ídola. Tu ídola total, Sí. ¿no? Y este año además tuviste la oportunidad de cantar con ella. Ese micrófono no te sacó ningún gallo, yo te escuché cantando muy bien. Sí. ¿Te sacó gallo? No. No, claro, pero imagínate, o sea, yo no tenía in-ears, entonces era complicado ahí, pero se dio súper bien. Cuéntame un poco de ese día. Tú fuiste como una fan normal al concierto. ¿Y qué pasó? Exacto, yo fui normal, de hecho fui sola porque mi mamá tenía un compromiso. O sea, mi mamá y yo siempre andamos juntas, Okay. Pero ese día tenía un cumpleaños de una amiga y yo vine para acá, para Santo Domingo sola, me quedé en casa de mi familia. Y yo desde antes, o sea, a ver, contexto histórico. En 2021, ella venía acá y ya yo tenía la boleta con otra amiga. Ajá. Pero al entrar la pandemia, entonces no la devolvieron. Y no pude ir, pero yo dije, eso fue Dios, porque la próxima vez que ella venga, yo voy a cantar con ella. Y semanas antes del concierto le decía a todo el mundo, no se sorprendan cuando yo venga aquí, que yo cante con Cani. Y entonces el truco era como hacer contacto visual, pero también hicimos un cartelito, mi prima y yo, donde yo le puse, Cani, súbeme contigo a cantar la siguiente, haciendo alusión a la siguiente canción que ella quisiera o a una canción que ella tiene que se llama así. Okay. Entonces yo subí el cartel cuando ella estaba dando un discurso, no lo vio en ese momento, pero cuando lo bajé lo vio. Entonces me dijo, quiero ver tu cartel, déjame ver. Ahí lo subí. Y ella me dijo en ese momento que ella nunca ha subido a ningún fan por temas, tú sabes, pero un amigo o sea, unos chicos que estaban ahí, le preguntó, ¿tú vienes con un amigo? Y ellos dijeron, sí, nosotros somos amigos de ella. Y ahí entonces ella le preguntó, ¿y ella canta de verdad? Sí, esa mujer canta bellísimo, o sea, sin saber. Y ahí entonces ella como que quería relajar y yo le dije, no, dame la oportunidad para que tú veas, porque aunque sea mi ídola, hay que ponerse, o sea, hay que darse su valor. Claro. Y a ella me dijo, no, yo no me voy a meter con una dominicana rabiosa, eso va. Y ya se pasó el concierto entero relajando conmigo y eso fue el cierre del concierto. Me enseñaron de todo menos amar. Eso. Le gané porque dejé que hablar el miedo y se guardó lo que no se debe guardar. Y mientras me siento pensando en la siguiente, sigo llorando, le recuerdo todavía. Tu partidas es para ti, amor. Nunca fue el primero, siempre estuvo el tercero. Tu vida. Me comenta Angelique que si subimos o si nos ponemos a cantar la canción de Cani García, vamos a tener un problema en nuestro canal de YouTube. Y es que nos lo van a tumbar y nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que ustedes escuchen este talentazo, que además yo vi en sus redes y ella me lo acaba de confirmar, que si ustedes, por ejemplo, le dicen, Angelique, yo quiero hacer una canción, o yo quiero que tú hagas una canción con 5, 10 palabras, 15 palabras, ella te la hace en el momento, porque tienes esta capacidad de improvisación.
Sí. ¿Eso se practica? ¿Cómo te diste cuenta? No, realmente era haciendo décima en el colegio y así que lo descubrí, pero... Oye, mira, Vanessa, la productora de este programa, me dice que hagamos uno. En sus redes sociales ella tiene uno buenísimo que empieza, porque ella dice, empiezan a tirar palabras y le tiraron supercalifragilístico. Y ella arranca con esa. Supercalifragilístico espialidoso. Yo era como hija de tu abuela. Nuestra conexión hoy vuela porque ya ella no es mi suegra. Armonía se marchó por la emoción que le provocaba aquella. Entonces yo le tengo aquí, no te puse 10, te puse 6. Ok. Entonces tú vas a ir tocando. Y tú me lo vas a decir. Esto es un ejercicio que estamos haciendo en caliente, señores. Así que perdonen si alguna de las palabras que yo digo están fuera de tono. Mentira, mentira. Adelante. Dale. Siendo honestos. ¿Y después? Entrevista. Y después amigos. Siendo honestos estoy en un abismo en esta entrevista. Después. Amigos. Porque todas las personas de aquí se sienten como amigos Confianza. y me dan la confianza de que después de aquí llegaremos lejos. Amor. Y el amor que me dan se siente como el año nuevo. Pues ahí está, ¿sí vieron? No, pero eso está muy bien. Y eso te lo dieron las décimas de la escuela. Sí, Pero maravilloso. un profesor exigente y malo así, nos ponía muchas décimas. Mira. Pero se lo agradezco hoy. ¿Cómo se llama ese profesor? ¿Te acuerdas de su nombre? No puedo ¿No te decirlo. acuerdas? Ah, no lo puedo decir. Ay, 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 ay. Bueno, profesor, usted sabe cuál es. Le ha hecho un favor a esta niña y a este programa y probablemente al mundo. Angelique, para los que están empezando en la música, tú me hablas de todo esto de licencias. ¿Cómo es el proceso? ¿Requiere de muchas personas en el equipo? ¿O empezaste a hacerlo tú sola y ensayo y error? ¿Cómo fue? No, realmente fue todo por orientación de mi productor, que me lo puso Dios. Y él fue como quien me dio todas las indicaciones. Ya otra cosa la he sabido yo por el derecho. Pero el tema, o sea, de registrar la canción a tu nombre o al nombre de la persona que le escribió. Tener una distribuidora, que es una plataforma digital. Hay algunas que son gratis, pero tú pagas porque se encargan de distribuir tu canción a todas las plataformas digitales. Sí, entonces también... Qué interesante, ¿vieron Está ustedes? aprendiendo. Estoy aprendiendo, ok. Y entonces, No. ahí después después de que ya tu canción está allí, haces la parte como promocional. O sea, la promoción Exacto. también contempla otro recurso. Sí, claro. ¿Cuánto hace falta, Angelique? ¿Cuánto dinero hace falta para hacer un proyecto, un producto? Por decirte algo, mira, yo voy a lanzar como mi primera producción, aunque ya no se lanzan discos, ¿verdad? Normalmente lo ideal es salir con varias canciones. ¿Cuánto Con más o varias menos? canciones, ay Dios mío. O bueno, vamos a pensar en una. Vamos Una a pensar sola, en una, ok. O sea, me refiero a videoclip, lo que tú comentas de las licencias, el tema del productor. O sea, ¿cuánto más o menos tú tienes que pensar en invertir para lanzar una primera canción? Para que la gente comprenda lo que significa esto, ¿eh? Bueno, alrededor de 45,000 pesos más o menos. Para sacar todo el Sí. proceso. Y hacer algo, o sea, tú sabes, bien profesional. Porque Ok. yo soy de la que digo, porque me enseñaron mis padres, o hace la cosa bien o no la hace. Ok. Entonces, se lleva alrededor de eso, es sin contar realmente que la ropa, los cambios de ropa en el videoclip, Claro. que si el maquillaje, tú sabes, es realmente costoso. ¿Y el videoclip cómo lo hiciste? Lo hice en la casa de una amiga, Sí. que tiene una casa preciosa, y en un bosque de allá, se llama el Bosque de la Mujer. Entonces también busqué 2 patrocinadores que me colaboraron, pero se hizo básicamente como como yo triste, pero me hubiese gustado hacerlo como con una historia, que haya una pareja, tú sabes. Ok.
Bueno, pues usted lo que tiene es que soñar. ¿Tú recuerdas lo que hiciste con Cani García? Me encantó porque eso se llama decretar cosas. Sí. Y tú dijiste, cuando ella venga, yo voy a cantar con Cani García y ustedes me van a ver. Y yo quiero que tú hoy aquí decretes lo que tú quieras. Ok, gracias. No, realmente quiero ser una persona que no digo que artista, sino una persona con la que otras personas se identifiquen. Porque a veces vemos como una limitación o una línea de que, ese es artista y yo soy su fan. Entonces, realmente quiero ser una persona con la que la gente se identifique. Por eso escribo mis canciones que no vayan dirigidas a un género específico, sino más bien que un chico se la puede dedicar a una chica y que una chica se la pueda dedicar a un chico y así. Quiero también realmente una persona que invierta en mi proyecto, en mi talento, que me posicione y me impulse. Eso es lo que queremos y seguir haciendo mucha música. Me encanta que sea así, me encanta. O sea, por ahí dicen, usted pida. Usted pida porque usted no sabe cuándo Dios está por darle. Así que hay que pedir. Vámonos a pausa, Angeli. Cuando regresemos, quiero que regresemos con tu música, con tus acordes y un poco con la historia de hacia dónde vas. Me encanta que estés aquí. Ya regresamos con más de Siendo Honestos. Ay, mi amor, tú a mí me tienes como mango alcoholado, dando vuelta por todos lados. Wow, wow. Dime si somos o no somos, y si somos cuando nos vamos a casar, porque te quiero solamente a mi lado. Y tú me tienes el corazón congelado, wow, wow. Tú parece que eso de ser pareja lo tienes de continuo. Eso de ser pareja lo tienes ¿cómo es? Descontinuado. Descontinuado. Esa pieza también es tuya, escrita, y es la que va a salir pronto. Sí. Mango acolgojado. Alcoholado. Alcoholado. Parece que lo voy a decir bien. Ella me explica, yo no sabía esta palabra, que es cuando el mango no está ni verde ni maduro. O sea, una gente que no se define, pues. Una gente que está como en proceso. ¿Cómo ves tú a República Dominicana? Hablando de definiciones en este 2025 para los jóvenes talentos como tú, desde tu visión además, ¿cómo lo ves? Realmente siento que aquí, arreglar este país es muy fácil. Solo hay que dar más oportunidades para estudiar y más oportunidades de trabajo y en todos los ámbitos de las carreras que aquí hay. Porque hay muchas personas que son, por ejemplo, como yo, abogados, y se dedican, qué sé yo, a vender champú. Y no es que esté mal, sino que lo lógico es que uno estudie lo que va a ejercer. ¿No? Y para lo que uno tiene talento. Claro. Ellos no saben que yo voy a decir esto y yo no sé si yo me meto en un problema porque, bueno, no lo creo. La gente de Dominicanas Got Talent, con el equipo de Tuto, no, además no me meto en problema porque Tuto es amigo mío. Y lo que vamos a hacer es, ¿tú no quisieras ir a Dominicanas Got Talent? Sí, me gustaría. Yo creo que deberíamos decirle a Tuto y al equipo que incluyan a Angélica allí, porque yo creo que además es un talentazo y nosotros estamos aportando a ese proceso. ¿Qué te parecen ese tipo de plataformas? ¿Lo has visto? ¿Has pensado en entrar en alguno de estos programas que se han hecho bastante populares en el mundo, no? Sí, yo quería ir a La Voz, pero no sé, hubo un problema ahí que al final lo quitaron. Ajá. Pero sí quise ir, solo que como que en ese momento no se pudo, las inscripciones no llegan a tiempo y así. Pero sí me gustaría, realmente entiendo que son un impulso para ti, porque lo ve mucha gente, lo Claro. ve la mayoría de los dominicanos, y es realmente una gran oportunidad. ¿Con quién te gustaría hacer un dúo? Ay, que déjame sacar la lista. Saque su lista. Bueno, obviamente primero con Cani García, obvio. Pero de aquí me encanta Techi Fatule, o sea, la amo. Muchas de sus canciones son parte de mi esencia, podría decir. Vicente García, Juan Luis Guerra. Hay una chica que vive en Estados Unidos, se llama Marisolis. Tiene canciones bellísimas, me gustaría también colaborar con ella.
Y así hay muchos artistas aquí realmente que son top. Por ejemplo, Chris LeBron no es mi línea porque no soy urbana. Ok. Para ¿No te nada gusta? urbana. No, Tú eres más romántica. sí, más tropical. Siento como que no va conmigo. Lo respeto, pero siento que no va conmigo. Como que no es tu, por ahí no te mueve. O sea, exacto. bueno, que a mí tu música me da eso, me da mucho romance, me da como chulería, me da como playa, como les dije en la parte anterior. Me encanta, Angelique. ¿En algún momento en tu familia se ha contemplado la posibilidad de tener que salir de República Dominicana? Porque yo sé que eso es algo que se plantean muchos artistas. Mira, tal vez acá es difícil, pero quizás si vamos a Estados Unidos o a otro país, tocamos una puerta y sea más sencillo. ¿Esa es una preocupación en tu casa? ¿Es un planteamiento? Se podría decir que es un planteamiento, pero no es algo que a lo que se le ha dado como ejecución Todavía actualmente. no. Sí. Mi papá vive en Estados Unidos Vale. también y como que está en su proceso, tú sabes. Sí. Pero básicamente como que todavía sí lo visualizo y sería algo realmente sumamente mejor, pero de momento no se ha ejecutado. Tú dices que para sacar adelante un proyecto musical como el que tú me comentas y como el que tienes, hace falta evidentemente recurso económico, hace falta pues ese trabajo que tú misma señalas, que a veces son las 2, 3 de la mañana y uno no termina de llegar a la casa y se somete a algunos riesgos, etcétera, pero también hace falta que los que están a tu alrededor te tengan fe, te tengan apoyo. Sí. ¿Cómo ha sido eso en casa? O sea, desde pequeña siempre ha sido un apoyo incondicional. Mis padres siempre eran como que lo que yo le pedía siempre de niño Jesús, no eran juguetes, eran como guitarra, Instrumentos. o apúntenme en la clase de canto, de guitarra, sí, o sea, siempre fue orientado a la música. Y gracias a Dios siempre estuvieron ahí presentes y me premiaban con eso. Como te dije anteriormente, ando para todos lados con mi mamá, o sea, cuando tengo que manejar de aquí de Santo Domingo para Salcedo, o sea, esa está ahí alerta, con los ojazos abiertos para que vayamos seguras. Es quien me ayuda con la ropa, porque realmente no soy muy fan de la moda, Ajá. ni del maquillaje, nada de eso. Pero bueno, yo no, menos mal que no, ya está muy linda hoy, ¿eh? En caso de que no lo haya hecho tu mamá, oye, muy bien, me puede asesorar a mí también de vez en cuando. Aproveche. Normalmente, cuando haces tus videos, me llama la atención que utilizas mucho de tu sentido del humor. Parece que eso también lo has desarrollado con el tiempo. Yo no sé si el profesor de la escuela tuvo algo que ver también en ello, pero la verdad es que el sentido del humor está ahí en ti y yo te auguro un montón de éxitos, Angelique, porque sé que tienes esas ganas y de verdad que espero lo mejor para ti en este año 2025 que apenas arranca. Quisimos en el equipo además tener eso, ¿no? Un poco de esperanza para un año que promete y creemos que personas como tú transmiten el sentido de la esperanza, que no es una esperanza regalada, que es una esperanza enfocada en el trabajo. Nos queremos ir con tu música, Ángel. Amén, de verdad que para mí es más que un honor estar aquí. Quiero agradecerte por tu humildad y tu sencillez, de verdad que te caracteriza como persona y como profesional. Gracias, Ángel. Y gracias a todo el equipo también. No, este equipo es placer. tuyo, yo no sé si Vanessa se va a inscribir en esa, pero cuando hagan el próximo video quizás nos llamen y para ir a verla y a acompañarla. Nos vamos con tu música, Angelique. Ok, esta canción realmente no la he cantado mucho, se la escribí a la madre de una gran amiga que tenía cáncer. Entonces quiero cantarla porque hemos hablado de la esperanza, de un buen futuro y así. Vamos arriba. La vida en un segundo puede cambiar y eres tú quien la puede transformar. Que no te rindas ahora, que es la fe quien mejora y que vale la pena luchar, porque yo estoy contigo y
no es fácil el camino, pero Dios nunca te va a abandonar. Créeme que tiene sentido, un día a la vez has vencido y por ahí viene un gran final. Ya verás que florecerá y que pronto acabará. Chao, nos vamos. Siendo honestos, hasta el próximo domingo. Cuídense. Qué bella. Ay, qué linda. Gracias. ¡Qué linda! Me encantó. ¡Qué Gracias. bella! Siendo honestos, llegó a ustedes gracias a Rica. Clínica Abreu, Banreservas, Senasa. Este capítulo de Siendo Honestos está optimizado por el equipo de Miravisión. Ellos son especialistas en hacer que toda esta audiencia, que toda esta comunidad crezca. El equipo de Miravisión te ayuda si quieres hacer crecer tus contenidos digitales y por supuesto tu canal de YouTube.